para ponerse en sintonía con ustedes porque no ha dormido el país político tratando de entender el panorama y nosotros efectivamente tampoco. Se cambió el guión, Pablo, se cambió el guión, Yanesi. ¿Cómo les amanece? Buenos días, Adi. Te estaban tirando piropos desde que llegaste, los muchachos y aquí todo el mundo con esa vestimenta, esos colores, esas cosas. O sea que, decía yo que tal vez me hace ver embarazadita, sí. Y Pablo decía algo vital. Usted puede. Usted no se espera. Los chimes cuando hay. Pero señores, buenos días. Para que ustedes, los mayores, conocen aquello de la calle de la Veracruz, que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Se transformó el país político después de esta decisión del presidente Medina y esto cambia absolutamente todo. Buenos días, Yanesi, Espinal, días. Caramba. Esto está, ya yo me iba. Uno está tan tenso que ya yo me iba, Yanesi. Aquí estamos. Hoy vinimos con una agenda diferente. Todos los días era la reforma y conteo de votos y cosas, pero aquí estamos para compartir con ustedes. Y sí, nuestra querida compañera Adis hoy para mí está despampanante, lindísima. No, ese amarillo no se vive, ese amarillo tuyo también. Yanesi fue que me dijo, mira. Pero bueno, señores, un abrazo grande a mi hermano Sócrates Maquini, que está de cumpleaños. Cualquier muchacho ya cumple 45. Sócrates, no te sientas mal, disfruta tus 45, que de eso se trata. Un abrazo grande. Y antes de meternos en el tema, yo insisto mucho en esto de la rabalización institucional, de cuando un país un Estado pierde la capacidad de aplicar las leyes y de respetar o hacer cumplir las leyes. Y la verdad que también esto se matiza con el comportamiento de sectores ante el país. Por ejemplo, fueron dos noticias que salieron ayer. Por ejemplo, miren, les voy a decir esta. Decenas de maestros que reprobaron el examen que le permite ocupar una de las plazas como docentes en distintas escuelas públicas a nivel nacional se manifestaron, eso fue ayer, en contra de los resultados y alegaron que las pruebas no fueron debidamente corregidas. O sea, ustedes ven o sea, el ministerio da unas evaluaciones, unas pruebas. Yo repruebo, entonces yo exijo públicamente en las calles, militantemente, que eso no fueron debidamente corregidas, que hay que revisarlas. Yo iba a llamar a Magín para que revisemos mi declaración de impuestos sobre la renta, pero me dijeron que no, que eso no se puede, que eso es así. Y así debería ser. Pero cuando esto se da y se vive dando en una serie de sectores, entonces, ¿qué nos está pasando como país? Pero tengo otra, antes de meternos en el gran tema, pero si no lo decía, señores, ayer los señores de Asisa, ustedes saben que estamos en época de encuesta de posicionamiento. Entonces, si Abinader sabe que Leonel va a sacar una, él saca la otra. Sí, y también viceversa. Si Leonel sabe que Abinader va a sacar una, yo saco la otra. Entonces, todo bien maquilladito, todo bonito, porque son encuestas de posicionamiento. Y eso está bien, son armas de la propaganda política que uno respeta. Ahora, hay un asunto serio para seguir en el mismo tema de la rabalización institucional. ¿Cómo es posible que el día en que la Junta Central emite un comunicado en el que dice que cada encuestadora, esto apoyado en la ley, esto no es un invento de Castaño Guzmán, no, cada encuestadora debe revelar la persona que solicitó la encuesta, porque en el campo dominicano, cuando yo era agrónomo, yo aprendí en los campos del Cibao que el que paga manda. Usted llega a un sitio, una discusión, ¿quién es el que está pagando esto? A ese es el que manda. Entonces, en la ley se ha puesto muy bien que cada encuesta, el pueblo se entere de quién la pagó. Bueno, pues miren, el mismo día en que se emite ese comunicado, la señora de Asisa, la señora Pagán, pues dice que en verdad esto, uno no puede alegar desconocimiento, pero sí puede ser una mala interpretación. A mi entender, el espíritu de la ley dice que se debe de nombrar a la persona, pero es ante la Junta. Entonces tú dices, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que hay un irrespeto, sobre todo porque la ley contempla qué hacer cuando se irrespeta ese mandato. Entonces le traje esos dos puntitos para expresar una vieja preocupación nuestra por el asunto de la rabalización institucional.
Que nosotros estamos como decía Cabral de los argentinos, que los viejos se creen europeos y los jóvenes se creen americanos. ¿Cómo puede marchar un país donde nadie está en su lugar? Entonces, ¿cómo va a marchar un país por mucho tiempo donde aquí lo de cumplir las leyes es como o sea, las leyes son como una cosa que está allá para aplicársela a la gente decente, tranquila, que anda buscándose la vida en la calle. El tipo clase media baja, lo que pasa con la gente en el tránsito, por ejemplo. Entonces quería comenzar por ahí porque el país cambió, Yanis. Así es. El país cambió y el checklist está ahí. Se me dio. Y además me gané unas cuantas botellas de vino. Pero ¿verdad que tú estabas de apuestas? Pero usted había perdido algunas también. No, me fue mal en el 15. 15 y 16 tuve que sacar. Pero no, es importante esto que ha ocurrido. Hay un discurso presidencial que resume una frase. Yo la tengo por ahí, es la frase del discurso, la frase central, que es la que resume todo. Viene. Por más que ame servir a nuestra patria, desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando en favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Palabras con Luz y no García. Eso resume la esencia del discurso presidencial. Se trata de respetar las reglas de juego y aquello que nosotros confiábamos, y ayer lo decíamos, de que yo no pensaba que el PLD y el sector Medina iba a modificar por segunda vez una constitución con el único objetivo de beneficiarse de ella, porque querían llevar al que sin duda, sin ninguna duda, es el mejor candidato que tiene el PLD en estos momentos. Lo que pasa es que tiene ese impedimento y está inhabilitado. Ahora, ¿qué ocurrió en esencia? En la realpolitik, lo que yo he mencionado muchas veces aquí, yo lo llamo la checklist, la lista de elementos, de los ítems a tomar en cuenta de parte de un presidente a la hora de tomar una decisión como esta. Porque de dejarse querer, todos se dejan querer. Es verdad que Medina le dijo a Felucho que dijera que él dijo. Y Montalvo soltó un mensaje en Twitter, que uno dijo, Montalvo es un tipo muy serio, muy cuadrado. Si él escribió eso no cayó del cielo. Sí, pero luego vinieron los empresarios constitucionalistas, un poco en plan ingenieros constitucionalistas de Lionel, y armaron todo este lío, más la agresividad del sector Fernández, sobre todo, lamentablemente, un grupúsculo dentro de su equipo de comunicación que está dedicado a insultar a uno y a gente que no se ha metido con ellos, porque lo de uno es opinar, analizar, conceptualizar, diría Leonel Fernández, no insultar, pero hay un sector en el equipo de comunicación de Leonel Fernández que se dedicó a eso, que la Magdalena lo guíe. Pero ¿a dónde yo voy? Yo voy en que aquí lo que ha ocurrido una vez más es, se dejó querer el presidente, como lo hizo Fernández, como lo hizo Mejía, y a la hora de la verdad aplicó la inteligencia emocional, la madurez política y la sabiduría acumulada, porque este es un hombre que desde el año 90 ya era determinante en la vida política dominicana, presidente de la Cámara de Diputados, o sea que no es un enganchado a la política. Y ahí está. ¿Cuáles son esos checklists que yo siempre menciono? Bueno, cada quien le pone el orden que quiera, pero comencemos. Embajada americana. Yo creo que el señor Pompeo se ocupó, si había alguna sospecha, de dejar bien claro cuál era la posición del Departamento de Estado, con llamada incluida y con nota de prensa incluida del Departamento de Estado. Se redactó una nota de prensa de una conversación del secretario de Estado, canciller, con el presidente de un país. Eso no ocurre siempre. Entonces, ese fue un mensaje, punto uno. Luego está lo de la popularidad. Las encuestas a nivel de popularidad o de rechazo al proyecto de modificación constitucional. ¿Qué ocurrió? Que se cambiaron los porcentajes. El 70-30 del 15 pasó al 30-70. En el 15, el 70%, y cuidado,
estaba de acuerdo con que se modificara, que el presidente había hecho un buen gobierno y que merecía una segunda oportunidad. Además, el modelo americano es el más conveniente, era el que le convenía al PLD, le sobraban los votos, como de hecho le sobraron después que hizo la alianza con el PRD, y ocurrió, por eso ocurrió. Otro elemento, punto 3, la fortaleza del adversario, a lo interno y a lo externo. ¿Qué pasa? Ya el PRM no es el partidito en formación alocadito del 15. Ya el PRM es un partido institucionalizado que ha aprendido la lección. Miren lo de la marcha del domingo con la coalición democrática. O sea que está mucho más encaminado. Y ya la diferencia de popularidad, de intención de voto entre PLD y PRM no es para nada la que había en aquel 15-16, que recuerden que fue 1.200.000 votos, fue 65-32 o 62-35, minutos más, minutos menos. Entonces, esa es la realidad a lo externo. A lo interno, este Leonel Fernández del 2019, donde estamos, no es el Leonel Fernández del 2015. Hagan memoria lo que le pasó a la figura de Leonel Fernández después del golpe del Quirinazo. Recuérdenlo, aquello fue devastador. Ese era el escenario. Si ustedes quieren un punto 4, está la posición de la sociedad civil y de la aristocracia, no del barrio, sino la aristocracia del capital y del dinero. Indudablemente que cuando el CONEP se expresa formal, oficialmente, expresa su rechazo, la Finjus que anda por ahí, expresan su rechazo formal, con nota de prensa incluida, a una segunda modificación constitucional, el mensaje ha sido enviado. Claro, ese mismo sector empresarial le está muy agradecido al presidente y se lo mostró en la cena de Punta Cana y en la visita que le hicieron a Palacio Nacional. Sí, pero una cosa es esa y otra cosa es lo de la modificación constitucional en esta coyuntura. Pero insisto en que también el Leonel Fernández, ustedes lo vieron, demostró el miércoles pasado un poder de convocatoria que para nada es el Leonel del 15, ni del 16, y menos del 14. Entonces, ante todo esto, además de que los números no daban, porque ayer precisamente lo explicábamos aquí, los datos determinantes, estamos hablando de 28, 29 diputados, senadores que había que convencer. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ahí está la decisión. ¿Qué expresa esta decisión? El talante de buen político de Danilo Medina, porque un buen político es el hombre que tiene la capacidad de ver más allá de la curva que decía el doctor Peña Gómez, pero sobre todo actuar a partir de la realidad, que el gran problema de muchísima gente, periodistas, no periodistas, ciudadanos, políticos, es que confunden sus deseos, sus opiniones con la bendita realidad. Yo recuerdo gente que dice que Balaguer no era poeta, digo, adiós, ¿y quién escribió Lucía? No, pero como yo soy un antibalaguerista, a rajatabla, yo no le concedí a Balaguer ni eso. No. Balaguer escribió Lucía y escribió Amor Tardío. Entonces, políticamente, combátalo. Pero aquí pasa mucho eso. Entonces, Danilo Medina ha analizado la realidad política y él sabe que lo importante es cómo usted termina, ni siquiera cómo comienza. ¿Cómo ha terminado o va a terminar su presidencia Danilo Medina? Bueno, busquen las reacciones para que ustedes vean. Y si quieren méritos, él se ocupó, porque el sureño no es fácil, él se ocupó de recordárselo, los logros de su gobierno. Este es el país de las escuelas de tanda extendida, visita sorpresa, titulación de tierra, 911, república digital, el crecimiento a un ritmo de 7% y esa estabilidad macroeconómica que le acompaña. Sacó a más de 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. Estamos a meses de superar el analfabetismo, que es llegar al 5% o menos de analfabetismo en el país. Estamos a punto de que las dos plantas, hay una que entra y sale, que la están probando, pero cuando entren las dos, ya los apagones, si no desaparecen, como dice él, serán
la cosa va a cambiar en cuanto a eso. Y también lo de la pobreza extrema. O sea, aquí lo que pasa es que también aquí hay gente que solo cree en las estadísticas cuando están de acuerdo con él. Si yo expongo tal cosa, si el gobierno dice que la tasa de inflación es altísima, yo le doy credibilidad a lo que dice el gobierno, en este caso el Banco Central. Si el Banco Central dice que no, que la tasa de inflación está bajita, yo digo, no, eso es el mismo gobierno. Entonces, aquí está el nuevo escenario. Ahora, el asunto, la gran pregunta que se la dejo a ustedes es, bueno, ¿cómo ustedes ven este nuevo escenario y cuáles salidas ustedes les ven a esto? ¿Hacia dónde van los tiros después de esta decisión? Diga usted, Yanés. Bueno, señores, la verdad es que esta era la gran decisión del escenario político de cara a... Faltan menos de 10 meses para las elecciones del 17 de mayo, las elecciones presidenciales, pero es tan determinante, era tan importante la decisión que tomase el presidente Danilo Medina que impacta a todos los demás niveles. No es lo mismo si el presidente se va a reelegir para fines de acuerdos políticos, las posiciones congresuales, municipales, de diputados, esas cosas. Si el presidente Medina entonces no va. La verdad es que hay un nuevo panorama y anoche un discurso de 14 minutos que fue anunciado alrededor de 2 horas con anticipación por el ministro administrativo de la presidencia. El presidente Medina ha llevado tranquilidad a la ciudadanía, porque la verdad que independientemente de que todas las cosas, todos los elementos que influyen en este tema de interés político, había un nivel de incertidumbre que ya se convertía en estresante para la población en general por la dimensión que fue tomando el tema de la posible reforma a la Constitución. Gracias al presidente por llevarle tranquilidad a la ciudadanía y, como decía Pablo, ha demostrado una sagacidad política y que es un hombre que usted no actúa en función de lo que usted quiere, sino de la realidad. Del discurso del presidente, aparte de todo lo que él dijo, que resaltó su obra de gobierno, indiscutible, siempre lo he dicho, nadie con cierto nivel de conciencia puede decir que el presidente Danilo Medina no ha hecho un buen gobierno y que es un presidente que trabaja los 7 días de la semana. Creo que quitarle ese mérito sería poco consonante con la realidad. Pero sí, también el presidente parece que está molesto o herido o lastimado con el sector que él denomina minoritario de su partido. Dice que se inició una campaña en su contra con la finalidad de mermar su posicionamiento electoral. Bueno, que a pesar de que envió a 3 de sus cercanos colaboradores a decir que él no iba, pero la verdad, presidente, que quizás la experiencia anterior, la del 15, otros funcionarios de tanta confianza de su gobierno, diciendo otra cosa, habría que entender un poco la situación del otro sector de su partido, que quizás no quiso dormirse en los laureles y que lo sorprendieran otra vez, pero son cosas de la política, momentos, cada tiempo en política tiene su propia estrategia. Ahora habría que ver, el panorama queda totalmente despejado. Los 2 principales partidos, el PLD, no hay que hablar de división del PLD si no hay reforma constitucional, porque lo que se supone que dividía el PLD era la reforma. Entonces Leonel Fernández queda hoy día como el candidato puntero. Después del presidente Danilo Medina, es la figura mejor posicionada dentro del PLD, pero el presidente también habló de sangre nueva. Él dijo que los actores políticos de cara a las elecciones del 2020, él lo llamó a actuar con prudencia, con sentido de justicia y que espera que haya sangre nueva. Mucha gente ha interpretado el tema de la sangre nueva que probablemente el presidente quizás opte por apoyar a uno de sus delfines, como se le ha dicho. Hay 7 precandidatos. Bueno, está Temo, Amarante, está
Domínguez Brito, está Navarro, Maris Hernández, pero los que más Crespo. Sí, Manuel Crespo. Se nos queda el séptimo. Sí, pero Manuel Crespo ha tenido un discurso bastante agrio contra el presidente, quizá no esté dentro de las posibilidades, digo yo, no sé. Pero el caso es que faltan 2 meses, señores, para las primarias. A mí particularmente creo que se le hará cuesta arriba. Bueno, Margarita es la que marca mejor. Dentro de las figuras del PLD, después de Leonel y Danilo, entonces está la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta, que ayer inmediatamente empezó a emitir mensajes de apoyo al presidente Medina por su decisión y de lo confiada que ella estaba en la sagacidad política del presidente y que sería esta la decisión. Pero en 2 meses, para posicionar un candidato para que enfrenten unas primarias abiertas a Leonel Fernández, particularmente uno tiene derecho a equivocarse, el ser humano tiene esa posibilidad, siempre nos equivocamos, no parece viable ese tema de poder impulsar tanto un candidato, sobre todo porque todavía siquiera aparece ese candidato. Todos, y no creo que nadie logre unificar la corriente de Medina dentro del PLD de manera absoluta. Y para enfrentar con éxito a Fernández en las urnas habría que tener una decisión unánime de ese sector político y no me parece que se logre con ninguno de los precandidatos que ha salido, y el posicionamiento electoral de cada uno no es muy bueno. Esa es la realidad. Habría que ver, probablemente Leonel Fernández tendrá todavía que sudar la gota gorda porque hay muchas situaciones, muchas heridas internas. Y de cara a las primarias, en 2 meses será la gran cita. Ahí se va a definir cuál será la participación, cómo sería la participación del PLD en las elecciones de mayo del 2020. Pero la verdad es que me parece bastante arriesgado políticamente para el presidente Medina. Quizás más adelante podemos hablar de estos temas. Sí, hay tanto que debatir hoy respecto a un panorama que tiene tantas posibilidades. Y una de las posibilidades o uno de los enfoques es de nuevo ver hacia el Congreso hoy, porque las cámaras continúan convocadas, tanto el Senado como los diputados, ya no para este tema naturalmente. Vamos a pasar con Dayacena, que está en vivo desde el Congreso. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente, pese a que la posible reelección y modificación de la Constitución de la República Dominicana, ya todo esto habría disminuido estas tensiones en los últimos días, y a raíz también del discurso expresado por el primer mandatario del país, Danilo Medina, la noche de este lunes, todavía se visualiza en estos alrededores del Congreso Nacional un gran contingente policial, pese a que en otros días también se había vislumbrado una mayor cantidad. Sin embargo, a raíz de esta alocución en la que dejó claro que no apostará por un tercer mandato consecutivo en los alrededores del Congreso Nacional, todavía se mantiene a la espera de posibles manifestaciones, porque recordemos, este lunes fue anunciado por la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia que a partir de las 3 de la tarde, misma hora en que se apertura la sesión del Senado de la República, acudirían a entregar un libro con firmas en contra de la reforma o la posible reforma constitucional. Sin embargo, debido a lo expuesto por el presidente Danilo Medina, esta coalición, según nos ha informado en estas horas de la mañana, también se reuniría para posteriormente establecer una posición con respecto al discurso de Danilo Medina, y después expresaría si acudirían o no hasta este Congreso Nacional a entregar el libro denominado por las firmas en contra de la modificación en la Constitución de la República Dominicana para permitir una reelección presidencial. Además de eso, diversas personalidades del ámbito político y nacional de la República Dominicana desde ayer se han manifestado sobre el discurso de Danilo Medina, y precisamente será a las 10 de la mañana cuando el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, también exprese su opinión. La dirección general del Partido Revolucionario Moderno ya ha afirmado previamente que sería este miércoles a las 4
de la tarde, es decir, un día y medio después, cuando también exprese su opinión con respecto a este discurso. Es decir, mañana a las 4 de la tarde la dirección general de este Partido Revolucionario Moderno. Como ven, aquí en los alrededores se encuentran hasta el momento muy calmados. Una movilización minoritaria a la que antes se había presenciado en estos alrededores del Congreso Nacional en cuanto a agentes de la Policía Nacional es la que se ha vislumbrado hasta el momento. También se pueden observar agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, quienes también hacen la custodia precisamente del tránsito en este lugar. Esa es la información que previamente se maneja hasta el momento. Ya más adelante también realizaríamos otros reportajes sobre cómo se mantiene esta zona y el perímetro, así que de esta forma vamos a retornar nueva vez con ustedes al estudio. Gracias a Daya Sena desde el Congreso. El guión cambió, no entiendo, no le veo sentido a la militarización en el entorno del Congreso, ya no hay un ambiente convulso. Se supone que el tema de la reforma a la Constitución para una reelección era lo que provocaba esas diferencias de grupos. Pablo Llanesi, yo pienso que hoy no hay que pedirle excusas al presidente. Hay quienes están, bueno, pero señor presidente, es que en realidad creímos que usted decía, pero no lo dijo nunca. Y ahora el mismo presidente en su discurso de alguna manera quiso decir, yo nunca dije. Pero los silencios del presidente, que ha sido un hombre de gran aceptación, han sido también un blanco de críticas. Muchos de sus silencios no han sido oportunos y eso generó un problema que ya pasó los límites de su partido. A final de cuentas, ahora hay que convencer de quién es el candidato que podrá unificar, y de eso no estamos seguros. De otra cosa no estamos seguros. En su momento, el presidente Leonel Fernández y ahora en su momento Danilo Medina no pudieron ni podrán convencernos de que no continuaron porque son unos grandes demócratas. Simplemente fue un principio de oportunismo político que no dio los resultados que un grupo creyó que podía conseguir. Y a partir de ahí, entonces, la realidad que tenemos. Yo no sé, porque ayer para un grupo el presidente Medina era un sobornador capaz de comprar a medio país, era un déspota, y hoy ese hombre es un gran demócrata para ese mismo grupo. Entonces, ¿qué política? ¿Qué política? El discurso es tan incoherente muchas veces que consigue luego que la gente no le crea a la política y a los políticos por esto mismo. Lo que ha quedado en evidencia es lo que habíamos tratado de explicar durante todos estos meses, que hay un comportamiento político que se remite al electorado. Por eso, fíjate que no es exclusivo ni de Leonel, ni de Danilo, ni de Hipólito, sino del que llega presidente. Aquí usted asume el 16 de agosto a las 10:30 y usted en la recepción de Palacio a las 9:30 ya se está creando el comité de reelección. Ese es este país. Hay una frase que viene desde Lili hasta ayer, que qué sé yo quién, sin ti se hunde este país. Y tú le vas cambiando Trujillo, Balaguer, Peña, Leonel, Hipólito. O sea, aquí hay una vocación caudillista y presidencialista del electorado dominicano. Por eso también uno dice, bueno, ¿y por qué no se retiran? Bueno, porque quienes retiran a los políticos son los electores. Entonces, ¿por qué aquí hay políticos que no intentan de nuevo ser candidatos presidenciales? Bueno, porque marcan 0.3, 1.4. Entonces, mientras tú tengas, es como un artista, mientras a un artista el Mauna Loa lo traiga y le pague y sea rentable traerlo, pues sigue. El Jibarito de Lares, por ejemplo. Entonces aquí quienes retiran a los políticos son los electores. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la institucionalidad, la fortaleza institucional de, por ejemplo, nuestro vecino grande, Estados Unidos. Que eso es parte de la conciencia política del pueblo estadounidense. Sí, señor Barack Obama, lo hizo muy bien, pero usted se va para su casa, cree su fundación y comienza a dar discursos. Pero para eso tiene que haber una institucionalidad y una mentalidad política en ese electorado. Entonces, esto, ustedes ven, lo hemos planteado todos estos meses, es el mismo comportamiento Hipólito, Leonel, Danilo, con la diferencia de que Hipólito se dejó convencer en el 2002 de que él podía ir y ganar. Leonel agarró el checklist que yo menciono tanto y se dio cuenta que no le convenía y no fue. Ahora Danilo Medina ha hecho lo mismo, porque ahí es que está la política. Pero todo lo que ha ocurrido en las últimas horas remite a unas preguntas importantes.
que ojalá que comience a responderse en el transcurso del día. ¿Cuál va a ser la reacción formal del sector Leonel Fernández? Eso no se sabe. Anoche, Pablo, las reacciones que vi de... No, yo digo lo oficial. Exacto, pero las inmediatas de personas ligadas al sector Fernández fue bastante comedida. A ellos es que le conviene más que a nadie tratar de crear una situación de consenso, porque hasta ahora van ganando en la carrera por la candidatura presidencial. Arrancan adelante. Vamos a ver qué pasa en los 2 meses siguientes. Pero lo que he visto hasta ahora ha sido una actitud de no... enfrentamiento, ni salir a decir no, el tema este de que son la minoría, que me imagino que genera algún tipo de ronchas, sí. Pero ellos han exhibido un lenguaje hasta ahora moderado. Pero ahora se trata de la posición formal, ¿no? Claro. Creo que tienes razón, en este momento las cosas son así, pero también no solo el sector Fernández, ahora viene el sector Medina. ¿Cuál va a ser la posición, la estrategia más bien, del sector Medina ante esto? Porque el presidente del partido, Fernández, está habilitado. Ellos tienen 7 delfines. De esos 7 delfines, ¿van a participar los 7 y Leonel Fernández 8? ¿O el sector Medina va a elegir mediante encuesta interna a su candidato? Eso no lo sabemos. Ahora yo te pregunto, Pablo, si de lo que yo estoy compelido como presidente a hablar no te hablo, de lo otro que no te debo de hablar, ¿hablaré? O sea, si la gran estrategia ha sido el silencio, ahora probablemente veremos esa también. Pues son 2 cosas diferentes. Una cosa es el presidente en su decisión de si va o no va, y otra cosa es la estrategia del sector Medina, que va a ser ante esta nueva realidad, porque ya él no puede... Mi pregunta hacia ti es, el danilismo, que tiene un líder, Danilo Medina, no habló en un momento porque entendían que esa era la estrategia del silencio. Ahora, ¿cómo van a combatir al enemigo? Sería de una manera sigilosa, también haciendo un trabajo que en silencio diga una cosa, aunque en actos otra. Eso es lo que... lo que pasa es que estamos a 60 días, o sea, estamos hablando de que hay que tomar una decisión. O van todos, que casi la descarto, de que vayan los 7 frente a Fernández, o se hace una encuesta interna y se elige, que iría muy cómodo Francisco Domínguez Brito, porque es el único que ha logrado marcar considerablemente. Creo que ha llegado a 3 y tanto, 4. Entonces, él en esa liga iría fácil. Bueno, pero ese es el sector Medina, pero ahora viene, vámonos a Rubén Darío, está linda la mar. ¿Y qué dice la tercera PLDista que marca en las encuestas? Porque yo siempre digo que el PLD marcan 3 y lo demás es, bueno, Francisco Domínguez Brito, siempre en un cuarto con 3-4%, pero es Danilo, Leonel, Margarita, y no siempre en ese orden. Entonces, aquí quien tiene la llave y no del corazón es Margarita Cedeño, porque bueno, podría ser ella una candidata de la unidad, eso no lo sabemos, pero iría Margarita Cedeño por el sector Medina formal o informalmente. Eso tampoco lo sabemos. Son muchas. Iría ella sola, entonces estaría sector Medina, sector Fernández, Margarita Cedeño. Ella tendría en contra que lo de esta señora ha sido lo de trabajar. Yo creo que parte de la popularidad de Cedeño Lizardo tiene que ver que cada 10 apariciones de Margarita, ella sí ha cuidado de estar o trabajando o ayudando a alguien o en una actividad social. E incluso, y yo he sido víctima porque ella me concedió a mí de 2 entrevistas que ha concedido. Una fue al Boulevard de este canal hace unos años, y más nunca. Ustedes no han visto a Margarita Cedeño hablando de política partidaria, salvo ese video que ustedes vieron, que fue un poco... que ustedes, pónmelo de nuevo, un poco ella poniéndose donde el capitán la vea, pero fíjense que a minutos de terminado el discurso del presidente, aparecieron los tweets unificadores por la alianza, porque nos entendamos, volvamos a la unidad, ¿no? Entonces, la que tiene ahora la llave en la mano es Margarita Cedeño, porque ella podría ser la gran diferencia. Claro, el presidente ya postuló, el presidente ya lo dijo.
O sea, Medina habla de renovación, insistió, porque no hay tiempo, no tenemos tiempo, pero yo había sacado los puntos donde, porque los políticos son como los diplomáticos, que usted tiene que leerlo entre líneas. Y él le dijo 4 o 5 cosas a Leonel Fernández que, óyeme, que es una pena que no podamos ver esas cosas despacito. Ahora, el asunto en esto es qué va a pasar con una Margarita Cedeño, que es la que tiene la llave. Porque si Margarita Cedeño apoyase a Leonel Fernández, no hay nada que hacer en primarias. No hay nada que hacer. Ahora, si Margarita Cedeño apoyase el candidato de Medina, igual sería la situación muy diferente. Porque son 3/3, para decirlo de alguna manera. 3 pedazos. Entonces, ahí está el asunto. ¿Iría ella sola? Porque existe también esa posibilidad, con el inconveniente de que ella no tiene el equipo político que tiene Fernández y que tiene Medina. Pero así lo dejamos. Ya habrá tiempo para nosotros seguir comentándoles a ustedes esta actualidad, porque a partir de esta decisión, insisto, y así terminamos, con que se ha cambiado absolutamente el escenario político del país. Así es, vamos señores a una pausa comercial y cuando regresemos hay muchos más temas que usted no puede hoy dejar de ver. En breve. Continuamos en Enfoque Matinal y bueno, como estamos tanto en política y la política conduce a las elecciones, ¿por qué no hablar de algo fundamental para la transparencia y la calidad de la democracia dominicana? De la observación electoral. Y uno, cuando por asociación usted dice observación electoral y usted piensa en participación ciudadana. Entonces, qué bueno que un miembro, porque eso de miembro es una palabra demasiado dura, del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, doña Miriam Díaz y Santana, pues una persona muy querida, nos acompaña y con ella vamos a hablar. Bienvenida, doña Miriam, un gran placer recibirla. Gracias. Doña Miriam, ustedes recientemente anunciaron su participación de observación electoral que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Explíquenos la logística, qué personal emplearán, ya el primer informe de observación lo tienen listo. Sí, bueno, esta va a ser la 11ª ocasión en que observamos las elecciones del país, las presidenciales todas y algunas de las municipales y congresuales. Realmente cada vez siempre esperamos que quizás la próxima vez no sea necesario. Y lo hemos dicho muchas veces, ya está bueno de observación electoral, eso es como parte de los países que no están muy institucionalizados. Pero en la medida en que se van acercando los procesos, siempre caemos en que en esta ocasión hay que volver a observar. Y eso se fundamenta principalmente en el nivel de confianza que tienen los dominicanos en su propio comportamiento, porque sospechamos siempre unos de otros, en el comportamiento de las autoridades, pero sobre todo en el comportamiento de los partidos políticos. Y bueno, nos va llegando la solicitud y nosotros mismos nos vamos convenciendo de que es necesario. Ya nosotros iniciamos la observación de este proceso, porque desde que estamos observando el ordenamiento, el plan que hace la Junta, el cumplimiento de los primeros pasos o de los periodos previos a las campañas, ya nosotros estamos registrando eso, porque esto se ha convertido en una historiografía de las elecciones dominicanas. Los informes de participación ciudadana recogen las incidencias que se producen en el proceso, observando a los partidos políticos, observando el comportamiento de la ciudadanía, de las autoridades electorales, de los candidatos en particular. No siempre podemos hacer una observación particular de todo el país, porque sería muy costosa, muy difícil, pero al menos lo hacemos para las presidenciales, para las congresuales y en algunos municipios que tenemos gente, podemos hacerlo también. Entonces, ¿no van a participar en las primarias? ¿Cómo se Sí, sí. También pensamos hacer algo para las primarias. Digo algo porque no
no es el mismo montaje que hacemos para las elecciones nacionales. Recordemos que estas observaciones son hechas por voluntarios, pero detrás de un equipo de voluntarios siempre tiene que haber un equipo de gente trabajando permanente. Decir, gente contratada para eso, gente produciendo determinados materiales, gente haciendo cosas que permitan que cuando llegue el momento las cosas queden bien y se haga bien y se alimente la confianza que hasta ahora han inspirado las observaciones. Precisamente el financiamiento de la observación electoral, ¿quién patrocina económicamente esto? Nosotros generalmente buscamos varias fuentes de financiamiento. En este caso ya tenemos asegurado algún financiamiento por parte de la USAID. Tenemos ofertas de financiamiento de Unión Europea y también recurrimos al empresariado nacional en todas las elecciones de manera puntual y muchas veces hacia determinadas actividades de la observación. Varios empresarios colaboran con nosotros. Aparte de eso, pues tenemos una gran parte del trabajo intelectual que es realizado por la dirigencia y voluntarios principales de Participación Ciudadana y también del voluntariado nacional, que son la mayoría jóvenes que se integran a este proceso. Qué bueno y de justicia dar la información de que el Consejo Directivo, el presidente, todo esto son cargos voluntarios, que yo en más de una ocasión a más de un amigo he visto que le dicen ahí ganando muchísimo cuarto. Entonces uno ha tenido procurando ser justo, ¿no? Entonces creo que es importante esto. Eso lo hemos aclarado muchas veces, pero mucha gente no lo cree, que alguien dedique mucho tiempo. Yo pienso siempre en saludo a Pancho Álvarez. Sí, Pancho imagínate. Eso es una cosa terrible. Si se fuera a cuantificar lo que vale ese tiempo que Pancho dedica a todo esto, sería mucho dinero, porque Pancho es una persona muy calificada y no es el único que tenemos. No, yo por los afectos viejos, ¿no? Sí. Pero, doña Miriam, usted es socióloga de las del número y de qué manera, por consiguiente, podemos girar un poquito para que conecta con esto. Y es el asunto de la cultura política y esa cultura de la desconfianza, que es parte de nuestra cultura política, pero en la medida en que ha habido una disminución de la confianza del ciudadano hacia la democracia en los últimos 20 años, creo que es primera vez que baja de 50, 50 y tantos, que antes era una cosa de 80 y 70 la credibilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer si se está haciendo algo desde Participación Ciudadana, sociedad civil, la USAID, que yo sé que se preocupa y financia estas cosas a veces, para mejorar el grado de confianza de la gente ahora que están apareciendo los Bolsonaro, los Trump y que ganan elecciones democráticamente? Bueno, nosotros trabajamos desde que fuimos creados en crear confianza. Hay una parte del trabajo de Participación Ciudadana que es la menos conocida y es el trabajo de los proyectos. Nosotros de eso es que sostenemos esa organización. Elaboramos proyectos, los presentamos a los organismos de financiamiento, básicamente los internacionales, que casi siempre son los mismos, y conseguimos el apoyo para ejecutar proyectos que integren a la ciudadanía. Nosotros tenemos proyectos con cobertura, si no totalmente nacional, por lo menos regional. Tenemos en diferentes lugares del país, en provincias del país, y tenemos gente trabajando, reuniendo gente para incidir sobre el tema de municipalidad, sobre problemas locales, sobre el tema justicia, seguridad ciudadana, asuntos relacionados con una gran variedad de intereses de la ciudadanía. Y eso, por un lado, va creando una cultura de que el ciudadano sí puede incidir. Por el otro lado, también tenemos lo que es más conocido, que son los pronunciamientos públicos sobre el accionar de los partidos políticos y sobre la coyuntura nacional. Ahí también siempre procuramos que la gente entienda que la cosa no es siempre esperar que el otro va a cambiar. No podemos sentarnos a esperar que los políticos que están muy cómodos
porque, como tú decías ahorita, el pueblo dominicano les ha dado el apoyo. Y ellos muchísimas veces nos dicen a nosotros, pero ustedes, ¿por qué no se someten a votación? A ver si van a sacar la popularidad que nosotros tenemos. Y nosotros, claro que no nacimos para eso, porque no nos interesa ningún puesto electivo. Pero los que se han interesado, dolorosamente hay que decir que a veces han sacado -3. Sí. Ha habido más de un divorcio. Sí, exactamente. Ni la señora votó por eso. Entonces, realidad, eso es delicado. Sí, en realidad el tema es que nosotros tenemos que crear en nuestro país la confianza del pueblo dominicano en que sí puede hacer los cambios. Claro que va a haber siempre gente que no quiera cambiar, pero en la medida en que el mensaje que se le envía a esas personas es un mensaje claro, es un mensaje de rechazamos lo que está mal, rechazamos lo que es violatorio de la ley, rechazamos lo que daña al pueblo dominicano, en esa medida esas personas se verán en la obligación de pensarlo varias veces antes de lanzarse. Lo de la modificación constitucional es un buen ejemplo. Este movimiento. Sí. Realmente anoche cuando escuchamos al presidente, pues, no nos hemos reunido para comentar esto, pero es la apuesta que ha hecho Participación Ciudadana. La apuesta es a la sensatez, a que los gobernantes dominicanos entiendan que el mantenerse en el poder no es un tema de popularidad, porque ese es el argumento de los dictadores, que siempre dicen que se quedan porque el pueblo los quiere. No, en las democracias es un tema de llegar a un acuerdo. Y aunque nosotros siempre estuvimos en contra y estamos en contra de la reelección, ya en la reforma del 2015, casi por obligación aceptamos que iba a ser 2 periodos, porque esa es una fórmula que ha tenido bastante aceptación. Sobre todo cuando va acompañado del nunca más. Exactamente, pero ya, por favor, todo el mundo tiene que darse cuenta de que es un acuerdo nacional y que lo mejor es respetarlo. Por eso lamentamos que el presidente esperara tanto tiempo, y hace mucho, en varios pronunciamientos que ha hecho Participación, le habíamos solicitado al presidente que se definiera, porque el mensaje que enviaban sus allegados no era el que él expresó anoche. Sí. Entonces hubiese sido un gran aporte al país que se evitaran estas grandes manifestaciones en violación a la ley, porque el año pasado, en 2018, se aprobó una ley de partidos y se aprobó una ley electoral que prohíbe todas esas manifestaciones. Sin embargo, se hicieron 2 grandes manifestaciones públicas, que no me vengan a decir que eran en un local, no. En un local es cuando llega la gente de manera normal a algún sitio, pero cuando tú llenas de que 400, 500 autobuses que vienen de todos lugares del país, hay que desviar el tránsito, hay que hacer todas esas cosas, pues... Bajo techo, sin techo. Y hablando de confianza en el sistema electoral, en el sistema político, ayer el director de informática de la Junta Central Electoral daba plenas garantías de que el sistema de voto automatizado que ellos han promocionado y que implementarán primero en las primarias tiene fiabilidad, es fiable. Pero Participación Ciudadana había enviado una comunicación a la Junta haciendo algunas observaciones con relación a esta propuesta de automatizar el voto. Ahora, ¿qué ustedes piensan? ¿Ya conocen mejor el proyecto? ¿Lo apoyan o siguen con las mismas observaciones? Nosotros, después de que vino la presidenta de Transparencia en febrero y hizo una serie de observaciones relacionadas con lo que ha pasado en el mundo con el voto electrónico o automatizado, donde ella dio la información de que realmente son 5 países en el mundo nada más que están utilizando ese sistema y que países que lo han utilizado lo suspendieron. Después de eso, pues, una vez la Junta comenzó a exponer el sistema que va a utilizar, hemos participado 2 veces en pruebas o en demostraciones, sí, más bien, demostraciones del sistema. Y vemos que es un sistema que la Junta se ha empeñado en que sea sencillo, que sea simple,
y que ellos están tratando de tomar las medidas de seguridad que den confianza a la ciudadanía. Sin embargo, nosotros seguimos señalando, por ejemplo, los temas de auditoría. Auditoría del sistema, eso es obligatorio. Si no basta con que se pruebe en unas primarias y que ya ahí debe ser exitoso, porque si resulta que en las primarias el sistema tiene fallos, va a quedar la desconfianza de, bueno, nos arriesgamos para las elecciones del próximo año. Debe ser exitoso en las primarias y debe ser exitoso en el próximo año. Ellos anunciaban ayer que iban a hacer incluso simulacros antes de las primarias nacionales. Muchas veces los simulacros son necesarios, pero también son necesarias las auditorías. Y según ¿En qué consiste la auditoría? La auditoría son un análisis de especialistas de cuáles son, vamos a decir, el funcionamiento interno del sistema. Porque no lo que nosotros vemos, los neófitos, que usted va a entrar su cédula aquí, va a salir su cara, usted se va a identificar, usted va a ir allí y va a seleccionar, después le va a imprimir. Ese factor de la impresión es un factor que otorga cierta confianza. Pero esa auditoría no se puede hacer con los técnicos de los partidos y sobre todo de la Junta, que ellos hagan su auditoría. No, debería ser una compañía especializada. Y la Junta está consciente de eso, nos ha hablado a nosotros de que... O sea, hay compañías que se dedican a eso, que se pueden... Bueno, que el Estado la puede... Auditoras, la Junta la puede... sí, debería ser. Que una auditoría no de dinero, sino una auditoría tecnológica, ya es una cosa muy especializada. Esa auditoría tecnológica que las empresas lo hacen también, esa es una especialidad que existe. Sí, al Padrón, por ejemplo, también le han aplicado auditorías, no necesariamente implica como dinero. Siempre los partidos tienen dificultades con la Junta y piden auditorías y se han hecho. Ahora, ustedes tienen una gran experiencia, ya lo ha dicho, en la observación electoral. El proceso, ¿cómo ve Participación Ciudadana los procesos electorales? ¿Hemos ido mejorando? ¿Es como uno sospecha, que uno ve como que cada vez es más difícil aquel monstruo del fraude, que como lo teníamos concebido, aquel venezolano que vino, y la vagabundería del padrón, todo aquello? ¿Qué experiencia, qué le dice la experiencia de observación electoral a Participación Ciudadana? ¿Hemos mejorado ya el fraude en sí? No es posible, sino que se hacen inequidades, uso de recursos, este tipo de cosas, por favor. Bueno, los fraudes el mismo día de las elecciones son mucho más difíciles. No podemos decir que se han producido en las últimas elecciones. Sí. Sin embargo, por eso Participación Ciudadana ha concentrado la mayor atención sobre los procesos electorales. Que si bien tú podrías no asignarle la palabra fraude, pero la inequidad del proceso electoral es de por sí un elemento que atenta contra la democracia. O sea, que ustedes de alguna manera dejan de lado ese fraude tradicional, pero hay unas irregularidades, inequidades, desigualdad en las oportunidades que están afectando la credibilidad del proceso. ¿Eso sería? Sí, bueno, aquí no se puede hablar de dejar de lado nada, porque la democracia dominicana todavía no se ha graduado de confianza. Es decir, que nosotros podamos decir ya en algún momento, bueno, ya eso pertenece al pasado, aquí no va a ocurrir. Un elemento importante a considerar es el tema reelección. El tema reelección aporta una cantidad de desconfianza muy grande. En el momento en que no hay reelección, se puede decir que baja un poco la posibilidad de que alguien o se contrate un especialista, un hackeador, alguien que intervenga los sistemas o algo así en el momento apropiado. Por más bueno que sea el sistema, nosotros sabemos que cualquier sistema, el Pentágono, la CIA, todo... Los rusos en las elecciones norteamericanas, por ejemplo, han sido violados, y esa no es la idea, y quizás no ocurra en nuestro país, esperamos que no. Pero tú no puedes acostarte a dormir y decir, aquí jamás va a ocurrir esas cosas. Siempre hay que estar observando, siempre hay que estar buscando la forma de detectar si hay posibilidades
Pero el asunto está en que el Estado dominicano no sea utilizado para presionar un triunfo de determinados partidos, que generalmente es el que está en el Estado, o determinados candidatos. Hoy tenemos también mucha incertidumbre con el tema del Congreso Nacional, porque ya en las elecciones pasadas hubo muchas denuncias, hubo muchas situaciones en las provincias para los cargos de senadores, diputados, alcaldes, etcétera, que quedan muchas dudas y que quedan muchas inconformidades, porque hay gente que está permanentemente en el Congreso Nacional, que se reelige y se reelige y se reelige, no solo utilizando los mismos recursos, el barrilito, las asignaciones, sino también hasta haciendo trampas. Se han tomado medidas. Yo creo que si la ley de partidos pudiera ser cumplida en una gran parte, se reducirían las incertidumbres, porque aún con las debilidades que tiene esa ley, existen nuevas medidas de control, como el financiamiento, el control de la Junta Central Electoral, de lo que gastan los candidatos. Todas esas cosas deberían cumplirse. Y el problema de la garra de la ley, porque esto es un país, caramba, queda media que dura. Por ejemplo, durante 20 años, dale que te pego con ley de partidos. Ahora tenemos la ley de partidos, pero ahora el temor es, y se va a respetar, se va a aplicar, habrá la garra, el régimen de consecuencias, si usted falta a esa ley, lo aplicará la Junta. Y hubo un hecho bochornoso ayer. O sea, cuando se emite, yo lo comentaba, cuando se emite una declaración oficial de que, recuerden señores, que la ley prohíbe el que no se informe quién pagó una encuesta. Ese mismo día, una encuestadora presenta su encuesta y se niega a identificar. Y yo no sé, hasta ahora son las 8 y no ha pasado nada. ¿Y entonces, doña María? Bueno, esa es una de las cosas que nosotros estamos presionando nosotros para que es lo único que nosotros como ciudadanos podemos hacer, porque como bien decimos en el informe, no somos nosotros los actores principales de este sistema. Nosotros lo que pretendemos ser, y hemos sido muy modestamente, es ojos, oídos y voz de la ciudadanía en esto. Pero la Junta debe dar muestras de que está dispuesta a aplicar la ley. Ya ha habido fallos en ese control que establece la ley de partidos y la ley electoral. Lamentablemente se mantuvo dos cosas que para nosotros eran fundamentales cambiar en este proceso, que es el tema del arrastre y el tema de las reservas. Las reservas debieron... que le truquearon a las mujeres, son unos diablos. Le truquearon a las mujeres. Por ahí va mi pregunta, doña Miriam, con relación al tema de la cuota de la mujer. Porque hay una situación. El 40% está garantizado para participación en las primarias, pero la misma ley dice que a nadie que gane una candidatura se le puede despojar. La ley electoral dice que la Junta Central Electoral no debe aceptar una propuesta de candidaturas que no implique la cuota femenina, y dice también que es nacional, pero la Junta determinó que debe ser local. ¿Cuál es el seguimiento que Participación Ciudadana le está dando a este tema? Que la verdad uno puede ver a distancia que va a traer conflictos. Bueno, nosotros, como ese es un tema que todavía no se ha producido los hechos, no hemos visto ni siquiera las propuestas de precandidatos, no podemos todavía medir a ver qué tanta participación de la mujer hay. Pero para lo que nosotros solicitamos siempre a la Junta es que actúe sobre el principio general de que las leyes deben ser aplicadas en favor de la ciudadanía, de los sectores afectados. Es decir, cualquier incongruencia que haya entre la ley de partidos, la ley electoral, que las hay muchas cosas en las cuales por una parte dice una cosa y por otra parte dice otra. Debe ser aplicada a favor del principio general. ¿Y cuál es el principio general en este caso? La equidad.
Es la equidad. Sin embargo, todo lo contrario, doña Miriam, porque cuando yo hablo del gol, es que ese 40% lo ponen general. Se supone que no, que el 40% eres de las candidatas, por ejemplo, de los candidatos en el Distrito Nacional. Pero son unos truqueros. Entonces, sí, a nivel nacional, entonces yo te pongo a la mujer en Bánica, 3 en Baní, un porcentaje en Hondo Valle. Es un truqueo terrible, sí, son terribles. Y sobre todo en lugares donde ellos esperan que no van a ganar. Sí. Dios mío. Los hombres se quedan con... Lo de la vicealcaldesa, el truqueo de todas son de la vicealcaldesa. Vicealcaldesa. Pero eso mismo pasó con las reservas de candidaturas. Las reservas de candidaturas, yo no sé si es expresamente o simplemente son como se hacen las cosas en nuestro país, pero quedó como algo para la interpretación ahí. Pero, ¿cuál es la interpretación que debe aplicarse? De que el 20% debe ser de cada nivel. O sea, el 20% de los diputados, el 20% de los senadores, el 20% de los alcaldes, y no como se dejó abierto, a que el 20%, entonces tú te puedes reservar todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes, y lo que te van a quedar son vocales y esas cosas. Que por cierto, estamos llegando al final, doña Miriam, perdónenos, pero usted nos ha pedido un video que vimos ahorita y que sería bueno presentar a los amigos. ¿De qué se trata? Esa es la campaña que estamos promoviendo por la observación electoral, para captar ciudadanos. Realmente lo que queremos es que el pueblo dominicano entienda que la diferencia la hacemos los pueblos. Los pueblos, los políticos o las personas en cualquier lugar del mundo pueden tener las mismas inclinaciones a favor de sus propios intereses. Lo que hace la diferencia entre un país democrático, un país avanzado y otro que no lo es, son los pueblos. Que la gente entienda que puede incidir sobre el comportamiento de sus dirigentes, de sus líderes. ¿Cómo? Exigiéndole y rechazando las cosas que entiende que no están bien. Y haciéndole ver que no estamos dispuestos a seguir apoyando conductas que no son favorables a la democracia. Que la democracia tiene la calidad de sus ciudadanos, ni más ni menos. Pero hablando de confianza, se ha hablado también de que ya la confianza hacia participación ciudadana no es la de aquellos años 90, inicio del siglo XXI, y se le ha acusado más de una vez de tener una vinculación demasiado cercana con un sector Abinader del PRM. ¿Se está haciendo algo en participación ciudadana para neutralizar eso? Porque se ha visto más de un dirigente que, además de ser dirigente de participación ciudadana, a nivel individual tienen una posición. Entonces ha habido como cierta confusión. Sí. ¿Ustedes han hablado de eso? Sí, nosotros permanentemente hablamos de eso. Mira, nosotros somos una organización de ciudadanos por la democracia, por la anticorrupción, la transparencia, etcétera. Cada uno de nosotros puede tener sus propias inclinaciones políticas. En nuestros reglamentos y estatutos lo que exigimos es que no sean directivos de partidos políticos, los directivos de participación ciudadana, es decir, que haya una cierta separación, pero no podemos exigirle a ningún ciudadano que colabora voluntariamente por una organización como esta que se exima de pronunciarse o de participar en algunas actividades de su preferencia. Pero me quiero referir al tema de la confianza. Sí. Nosotros siempre hemos tenido problemas con el partido que está en el poder. ¿Y por qué tenemos problemas? Lo teníamos con Hipólito, que ha sido el único ejemplo casi después que comenzamos. Comenzamos con el gobierno de Balaguer, después vino el de Leonel, después vino el de Hipólito. Lo tenemos porque los que están en el poder siempre quieren hacer lo que quieren y no quieren cumplir las leyes. Y nosotros exigimos que se cumplan las leyes, que haya transparencia, que se acabe la corrupción, que se castiguen los corruptos, etcétera. Entonces siempre nos acusan de que estamos con la oposición. Lamentablemente, como el PLD ha estado tantos años en el poder, pues hemos tenido muchos enfrentamientos con ese partido. Pero probablemente cuando venga otro tipo de gobierno, ahí vamos nosotros a estar exigiendo lo mismo. La confianza de participación ciudadana nosotros entendemos que es bastante alta. De hecho, le agradecemos a la empresa Gallup que en el 2018 y en este año 2019 nos ha incluido con nuestro nombre
de participación ciudadana en esa encuesta y hemos quedado, señores, en un quinto lugar por encima, solamente por debajo de las iglesias y de creo que el Poder Ejecutivo, las iglesias y las universidades. Pero estamos por encima de sectores, no de organizaciones, no, de sectores como la justicia, la policía, todas esas tenemos más confianza de la ciudadanía. Es decir, que nos sentimos contentos porque a la larga la gente siempre ha visto que no estamos buscando intereses personales. Hay algunos miembros de nosotros que se han ido a participar en el Estado, pero no podemos impedirlo, señores, porque si le vamos a decir a un ciudadano, mire, usted nunca puede participar, usted nunca puede aspirar, eso va a reducir la cantidad de personas. Pero la organización como tal jamás ha sido ligada a intereses particulares, ya sean políticos, económicos. O sea, lo que podemos decir es que caras muy visibles y reconocidas de participación ciudadana tienen una militancia opositora y es difícil pues separar los roles. Yo voy mañana a mi reunión de participación ciudadana y pasado mañana me reúno con un líder opositor y a eso tengo derecho. Entonces, la cosa podría venir por ahí. En general, tratamos de que los coordinadores y caras conocidas de los que hablamos a nombre de participación ciudadana no estemos hoy hablando, hoy yo vengo aquí, mañana vengo por otra organización a hablar. Eso lo va a ver, eso es muy difícil que ocurra. Por lo menos no conozco que haya ocurrido. Pero sí tenemos que dejar ciertos niveles de libertad porque esta es simplemente una organización de voluntarios por la transparencia y la democracia. Doña Miriam, es imposible conversar con un miembro de Participación Ciudadana y no tocar el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La evaluación que tiene Participación Ciudadana hasta ahora quizás no se ha avanzado tanto como se quiere, pero se ha avanzado. ¿Reconocen ustedes algunos avances en ese tema? Bueno, quizás el único avance que claramente hay de todos estos años, que casi 26 años, es el poner el tema anticorrupción en primera plana. Hoy en día aparece entre los tres principales problemas del país, a pesar de que es un país que siempre conserva muchos problemas, y hay mucho más conciencia, hay más rechazo. Ese rechazo tiene que manifestarse en los próximos años en acciones concretas. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que en las próximas elecciones la ciudadanía no vote por gente que ha sido acusada de corrupción. Que la ciudadanía le tome cuenta a sus líderes locales o nacionales el tema de la corrupción y no vaya a repetir de que por razones particulares la gente vuelva a depositar sus votos en cualquier nivel electivo por gente cuestionada. Nosotros tenemos que quitarnos de arriba ese estigma de ser uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo. Eso no puede ser, porque la mayoría del pueblo dominicano no quiere eso. Pero finalmente, Participación Ciudadana representa a Transparencia Internacional. Es decir, que cuando se hace una investigación para medir la corrupción, los niveles, la percepción de corrupción en el país, quien la dirige es la representación local, que es Participación Ciudadana. ¿Es así o no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuál es la metodología? ¿Una encuesta? ¿Reuniones? O sea, ¿de qué manera Participación Ciudadana o Transparencia le dice al mundo, mira, esta es la lista de los más menos corruptos? ¿Cuál es la metodología? ¿De qué manera? Nosotros, cada vez que se publica y en las páginas de Transparencia siempre está la explicación de la metodología. Es una metodología bien compleja, es algo que está concentrado en Berlín, en la sede de Transparencia Internacional de Berlín. Los capítulos nacionales no intervenimos para nada, absolutamente, en ese índice. Ellos lo que hacen es consultar a informantes clave y recoger todo lo que se haya producido durante el año. Exacto. Es decir, hay muchas encuestas que se producen durante el año, nacionales e internacionales. Sí. El Foro Económico Mundial, hay varios organismos que hacen... ¿Quién decide a cuáles
testigos, personalidades del mundo político empresarial dominicano debo consultar? Porque no es lo mismo hablar con un empresario cercano al gobierno o al PLD que con un empresario cercano, financiador de la oposición, por ejemplo. ¿Quién decide? Ok, a la empresaria Yanesi Espinal la vamos a entrevistar, a Marquini no. Bueno, ¿quién decide eso? ¿Son ustedes? No. ¿Cómo se hace eso? Ya te repito, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros nos enteramos cuando ya está listo el dictado llega de Berlín. O sea, los empresarios dominicanos, para poner un ejemplo de empresarios. Generalmente son inversionistas que fíjate que hay gente especializada. La pregunta es quién lo decide, lo que yo quiero deciden saber. Allá, en Berlín. O sea, hay un equipo encargado de hacer eso. Recuérdate que el índice se llama Índice de Percepción de la Corrupción. Por eso lo mencioné. Entonces, siempre lo insistimos, porque no es lo mismo que si se produjeron 4 escándalos o se produjeron 6 en un año, que son ya cosas concretas. Se robaron tanto, hicieron esto, aquello. Es cómo percibe el mundo a ese país, y lo percibe a través de los inversionistas, de personas clave en los diferentes países a las cuales se le consulta, se percibe a través de encuestas especializadas de tipo económica, que no son políticas, donde se mide qué grado de confianza hay, por ejemplo, en las normas gubernamentales, en que se cumplen las normas, en que si tú vienes a invertir tu dinero está seguro, en eso. Entonces, con todo eso, ellos hacen unas puntuaciones y sacan un índice. Pero creo que es importante que terminemos dejando eso claro. O sea, no es participación ciudadana, esa es una decisión que toma Transparencia Internacional. Ella decide cuál encuesta sobre corrupción ve o no ve. Ella decide a qué empresario o político encuesta, entrevista o no. No participación ciudadana, porque uno le estaba tirando esa a participación ciudadana, y creo que es de justicia decir que son estos señores alemanes que deciden no son cómo se hacen las cosas. Alemanes, porque en Berlín, como Transparencia Internacional es un organismo mundial, pues hay gente de todos los países, y Latinoamérica tiene bastante gente trabajando allá. Lo que pasa, doña Miriam, que después de las no palabras alemanes, lo que pasa es que después de las palabras de Kennedy ya todos somos berlineses. Muchísimas gracias, doña Miriam Santana, miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, que anda una vez más en esta lucha por la observación, por la buena observación electoral. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por su compañía en Enfoque Matinal. Buenos días de nuevo. Vamos ahora al semáforo para el formato de la roja, la amarilla y la verde para este día. Arranquemos con la primera. Faltan 3 días para que termine la legislatura ordinaria, que comenzó el 27 de febrero. Y fíjense ustedes, el país es una empresa cualquiera que tiene derecho a saber cuándo está ganando o cuándo está perdiendo respecto a la inversión que hace, en este caso de sus legisladores. Comparados con Centroamérica, el ejercicio de saber si tenemos legisladores caros o no ya se ha hecho antes. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos uno de los congresos más caros. No tanto por el salario, sino por la cantidad. Tenemos muchos congresistas. Y a propósito de eso, entonces, es de justeza saber cuál ha sido el balance. El cierre de esta legislatura nos deja muy empobrecidos. De hecho, estamos ante una de las más deficientes legislaturas al término de estos días, que solo ha conseguido aprobar 4 leyes, entre ellas que se cambiara el nombre del Palacio de Justicia de Moca, otro que se erigiera como héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert, otra que fue, de hecho, cambiar un artículo de una ley ya existente, bueno, y una valiosa, la dignificación de los fallecidos. No obstante, una larga agenda que estableció de prioridad proyectos no se ejecutó, repito, ni siquiera porque había sido declarada de urgencia, había sido declarada como prioridad. Entre estos proyectos que se declararon como prioridad está la ley sobre notariado, el proyecto de ley que estandariza el número de jueces de las Cortes de Apelación y también otros. ¿Qué significa esto? Que se concentró una batalla política en el Congreso haciéndolo improductivo. De hecho, ni siquiera hay que justificarlos, porque todo esto de los pleitos partidarios ocurrió al final de la legislatura. Librar la batalla de la Constitución, por supuesto, que era también
un interesante ejercicio necesario, pero ¿debió esto hacer toda la legislatura improductiva? Por supuesto que no. Hay que hacer las críticas oportunas también a cómo el PLD, que es una mayoría en el Congreso, llevó sus problemas de partido al Congreso y eso se convirtió en un elemento de fuerza para que al final tengamos un balance que es para el país de pérdida. Y hay que recordar, el Estado tiene que verse como una empresa que necesita al final saldos de ganancia. Lo malo de esto es que cuando hay pérdidas nadie se atribuye ser la causa del problema, tampoco ni siquiera querer buscar la solución. Pero por eso hay una ley también pendiente que es de participación ciudadana. Señores, sí, hay que pasar a veraje, como siempre me repite la expresión un amigo por ahí. Pasar a veraje a los congresistas, porque de ellos depende mucho el ejercicio de la democracia que indica qué tan rápido o tan lento vamos avanzando. El balance de la legislatura es que se trata de una de las más pobres que hemos tenido. Qué triste, hay que llorarlo, pero ¿quién paga la pérdida? Nosotros todos. Pasemos a la luz amarilla. Cuidado con los excesos de los policías municipales, y la palabra que quiero utilizar es esa misma. Cuidado, cuidado, en un buen término de calle, cuidado. ¿Qué ocurre? En los últimos meses hay un gran debate. ¿Cuáles son los límites reales de un policía municipal? Hemos visto muertes a manos de policías municipales, tanto en Santo Domingo como recientemente en Santiago. La Fiscalía ha enviado a la Alcaldía de Santiago, que encabeza Abel Martínez, una notificación dejándole saber que los policías municipales no están en la calle para reprimir. Pero vaya la sorpresa. La respuesta de la Alcaldía de Santiago ha sido defender el mérito que ellos creen que tienen de andar esposando gente o reprimiéndolos inclusive con armas. Buscan ahí una coletilla. Estamos apadrinados por el Ministerio de Interior y Policía y esto no hace otra cosa que remitirnos a la ley. Vamos a la ley para ver el vacío que tiene. La ley 176-03 de municipios crea la policía municipal. Solo dice que están bajo el liderazgo del alcalde y el apadrinamiento técnico del Ministerio de Interior y Policía. Vacíos de la ley permiten que ahora estemos ante este caos que es un peligro. Si los policías municipales, que no son gente con entrenamiento, simplemente amiguitos del alcalde a quienes él puso ahí porque ameritaban un cargo porque lo apoyaron en campaña, repito, no tienen entrenamiento, son enviados a la calle con armas y con un poder de represión, el peligro al que nosotros estamos expuestos como sociedad no tiene antecedentes. Esto es algo que tiene que controlar la policía. De hecho, hay que decir, no son policías auxiliares los policías municipales. Para cualquier caso que tenga que ver con el orden ciudadano está la Policía Nacional. Y es muy importante que los alcaldes conozcan cuáles son sus límites. Lo malo de esto es que la ley no es suficientemente clara. Y eso es lo que aprovechan para los excesos que estamos mirando hoy. En términos éticos, es muy importante que los alcaldes sepan que generar esta clase de confusión y malestar social siempre va en su perjuicio. El policía municipal está para asistir en los asuntos municipales, mantener el orden y hacer cumplir la ley municipal. La seguridad ciudadana no es la competencia de un alcalde y ahí está la raíz del asunto. Ojalá se tenga la sensatez a tiempo de poner los límites en su justo lugar. Pero es un asunto difícil esto de tener poder y poner límites, autolímites. Así que para eso entonces la policía que haga lo suyo. Pasemos a la luz verde. Y en esta verde para el día de hoy quiero saludar lo que ha venido ocurriendo y que justamente en el día de hoy se celebra. 500 becas ha dado el Ministerio de la Juventud a estudiantes en artes y también en comunicaciones. En los últimos años se ha estado haciendo una gran inversión en alianzas y también en dinero para que más muchachos tengan oportunidad de educación superior. Ya han sido concedidas, se participó de un amplio sorteo. De hecho, durante mucho tiempo era difícil esto de acceder a las becas. Eran muy privilegiadas, eran hasta amiguismos, partidismos. No ocurre así ahora. Y la institucionalidad que eso representa es una ganancia para los muchachos, para abrir oportunidades. Así que felicitar tanto al Ministerio de Educación Superior como al Ministerio de la Juventud y las universidades que están participando en estas alianzas, porque con eso crecemos, en eso es que hay que hacerse grande, en crear mejores ciudadanos, porque haya más acceso a la comunicación y también a la formación profesional.
Así que eso merece una verde para hoy. Buenos días. Hasta aquí con cariño el semáforo. Continuamos en Enfoque Matinal y tenemos una agenda que hoy uno la agarra y la suelta y la coge y la agarra y la acaricia. No, la verdad es que uno le ha dado vuelta al día, vueltas y vueltas al día, pero esto del discurso presidencial sigue marcando la agenda, aunque hay que dar seguimiento especial a nuestros vecinos queridos de Puerto Rico, porque lo que está pasando en Puerto Rico creo que es de un gran aprendizaje para la sociedad dominicana, para la clase política en sentido general, porque lo que está pasando allí tiene que ver mucho en lo fundamental con la importancia de la gestión económica. El porcentaje de gente que ha salido, que se ha mudado de Puerto Rico a otros estados, a otros lugares de los Estados Unidos, se cuentan por centenares de miles. Pablo, para coincidir con lo que tú estás diciendo, poco más de lo que dijo él se le atribuye al presidente Donald Trump. Gracias. Excelente. Entonces, excelente. Y Estados Unidos no está reclamando que se vaya del poder. Pero ¿qué pasa? Vamos a buscar el funcionamiento y las estadísticas de la economía norteamericana. Por eso incluso ese innombrable, impresentable señor que se llama Donald Trump, es muy posible, lo lamento, pero uno es amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, posiblemente se reelija, voto a voto. ¿Por qué? Por una buena gestión económica. Que dicho sea de paso, pero perdóname, Yanesi, porque quiero destacar de esa acusación que tú haces. Pero para hablar de caballá, insultar, para faltarle respeto a la dignidad de mujeres, de pueblos enteros, está Donald Trump y está ahí. Entonces este señor que, oye, no es que a mí me cae malísimo, a mí no me cae bien como político el señor Rosselló, pero uno lo que quiere es ser objetivo y decirle a los que gobiernan, señores, cuiden la gestión económica, que ya cayó el muro de Berlín, lo ideológico es secundario, para no decir terciario. Esto es un asunto. Marx no se equivocó en algo. Carlos Marx decía que la estructura económica determinaba la estructura política ideológica. Todo parte. Y el campesino dominicano lo sabe mejor. El que paga manda. Entonces vamos a atención, Danilo Medina, el que gane en el 20, tienen que cuidar esa estabilidad macroeconómica, los buenos números, porque lo que está pasando en Puerto Rico tiene que ver mucho más con la gran crisis, grave crisis económica de esa sociedad económica, estoy diciendo, que con unos chats de unos impresentables sin oficio que han hecho lo que hicieron. Así bueno, señora, hay que ver en los próximos días qué rumbo toma la situación crítica que tiene el gobernador de Puerto Rico. Ya llegamos a la parte final, agradeciendo la sintonía de ustedes, Pablo, Yanesi, a hacer agenda en el resto del día ahora. Yo sé que hay muchas cosas. Ustedes también, entonces, procuren que en su agenda continúe CDN para que estén informados. Hasta mañana.